Levítico capítulo 7 habla acerca de la ofrenda por la culpa como cosa santísima y nuevamente se presenta el animal delante de la presencia del Señor, se degolla por la ofrenda por la culpa y se rocía la sangre en el altar ofreciendo la grasa al Señor y muchas de las otras partes de los animales. Se quema como ofrenda agradable a Dios y luego lo que queda, nos dice el verso 6 que todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella, se comerá en un lugar santo, pues es cosa santísima. Luego tenemos la ofrenda por la culpa, nuevamente por ofrenda por el pecado, que aquí se hace y lo que queda también queda para el sacerdote, pero aquí también habla de, en el verso 9, de que toda ofrenda de cereal que sea cocida al barro y todo lo que sea preparado en cazuela o en sartén pertenece al sacerdote que la presenta. Luego salta la ofrenda de paz, que nos dice el verso 11 que esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz, que se ofrece con acción de gracia y puede ir acompañado de tortas sin levadura o amasada con aceite o entre muchas otras cosas más que pueden presentarse delante del Señor con acción de gracias, y las cosas que quedan entonces pueden, las cosas que sobran de este sacrificio quedan para el sacerdote según lo que Dios ha ordenado. Luego del verso 19 hacia adelante nos señala que la carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá, se quemará en el fuego. Entonces cualquier carne que toque algo queda inmediatamente de forma inmunda. Pero no solo la carne, sino que también nos dice el verso 20, pero la persona que coma la carne del sacrificio de la ofrenda de paz que pertenezcan al Señor, estando inmunda, esa persona será exterminada del pueblo. Y vuelve a señalar a finales del verso 21 que esa persona será exterminada de entre el pueblo si hace esto. Estando inmunda, contaminada con algo, va y come de la carne, entonces será completamente eliminado. También nos dice el verso 25 que cualquiera que coma de la grasa del animal de la cual se ofrece una ofrenda encendida al Señor, la persona que coma será exterminada de entre su pueblo. Verso 27 lo rectifica: toda persona que coma cualquier clase de sangre, esa persona será exterminada de entre el pueblo. Entonces vemos que la importancia de hacer tal como las cosas Dios había dicho, como había separado cada una de las porciones para el sacerdote, cómo debía quemarse o sacrificarse este animal delante del Señor. El verso 35 nos dice, dando ya el final de estos sacrificios: esta es la porción consagrada a Aarón y la porción consagrada a sus hijos de la ofrenda encendida para el Señor desde el día en que Moisés las presentó para ministrar como sacerdotes de el Señor. Versos 37 y 38 terminando, dice: esta es la ley del holocausto, haciendo un resumen de todo: la ley de la cereal, la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por la culpa, de la ofrenda de la consagración y el sacrificio de la ofrenda de paz. El Señor la ordenó a Moisés en el monte Sinaí el día en que él mandó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto Sinaí. ¿Qué podemos, hermanos, meditar acerca de este capítulo 7 de Levítico? Lo primero que podemos meditar es que pareciera que estas ofrendas ya no incluyen nada más, pero la verdad es que se incluyen muchas cosas importantes, y una de las cosas importantes es que Dios había dado provisión o había dejado provisión para el sacerdote y su descendencia, y comer esta comida era algo santísimo. Esto nos recuerda lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 9, versos 13 al 14, donde nos enseña que aquellos que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio, aquellos que trabajan en las cosas sagradas, pueden comer del templo. Y con esto está apuntando en el nuevo pacto. Así como en el antiguo pacto eran los sacerdotes, en el nuevo pacto son los ancianos, los que enseñan, aquellos que gobiernan, o los que popularmente se conocen como los pastores. Son aquellos que deben ser sustentados y se le debe tener su porción para ser sustentado por el pueblo. Esto debe ser una preocupación constante en cada cristiano y debe hacernos preguntar y pensar si es esta verdaderamente una preocupación nuestra de tener una porción para aquel ministro que Dios ha ordenado, o es parte de nuestro apartar, o es parte de nuestras oraciones hacer y pensar en las cosas sagradas, que incluyen a los que trabajan en las cosas sagradas. Son en verdad una preocupación constante en nuestro corazón, nuestra oración, nuestro actuar, etc. Pero también no solo los sacerdotes eran quienes eran beneficiados de estas cosas santísimas, estas comidas santísimas, sino que también eran todos aquellos que estuvieran limpios y que podían acercarse al templo del Señor a comer.
En el nuevo pacto somos todos llamados a estar limpios y a participar juntos en comunión, a tener una comunión santa en el Señor, a participar en una comunión santa del Señor y a estar completamente apartados de todo lo pecaminoso. Es por eso que se nos llama a participar de la cena del Señor, pero sin estar inmundos. O sea, esto es examinando nuestros corazones, examinando nuestra vida, examinando cómo estamos viviendo delante de Dios. ¿Examinas tu corazón, hermanos, cuando te acercas a la comunión con los hermanos? ¿Examinas tu corazón cuando te presenta la cena del Señor? Y Dios nos llama a examinar nuestros corazones para no beber ni comer juicio. Es algo que hacemos, estamos involucrados en esta santa comunión. Pero también muchos de estos sacrificios se ofrecían al Señor con acción de gracias. Y esto nos muestra que como cristianos estamos agradecidos por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y es por eso que Pablo nos enseña y nos dice que los cristianos debemos estar siempre agradecidos, estar agradecidos por todo. Y esto puede hacernos pensar, ¿verdaderamente estamos agradecidos por lo bueno? ¿Estamos agradecidos por lo malo? ¿Estamos agradecidos cuando Dios nos dice que no? ¿Estamos agradecidos por todo lo que el Señor nos ha provisto o no nos ha provisto? ¿Podemos confiar en su gracia y en su misericordia? Si es no, si es que hemos respondido que no, necesitamos entonces arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestra maldad, que no nos hemos preocupado de la porción entregada a aquellos que trabajan en el templo, tampoco nos hemos presentado limpios delante del Señor y tampoco nos hemos presentado agradecidos, por tanto nos presentamos ante Dios para confesar nuestra maldad y ver que solo en Cristo y en ese sacrificio perfecto podemos acercarnos a la mesa del Señor con agradecimiento, recordando su gran obra y su gran misericordia por nosotros. Que el Señor les bendiga.